Hoy yo quiero hablar acerca de nuestro caminar con Dios. Si usted está notando, ese sería el tema, mi caminar con Dios, nuestro caminar con Dios. Es importante porque cuando estamos hablando de nuestro caminar con Dios, tenemos que hablar de la persona del Espíritu Santo. Y la verdad es que en el pasado, hace muchos años atrás, algunas personas le tenían miedo al Espíritu Santo. Quizás por la presentación, la explicación en que se les daba, le tenían temor al Espíritu Santo. Y por eso no podían avanzar. Muchas personas, por causa de que no se le presentaba de la manera correcta, pensaban que el Espíritu Santo solamente es hablar en lenguas, caerse, sentir algo especial, cuando usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es mucho más que eso. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, también hablamos de vivir en el Espíritu, ¿verdad que sí? Pero cuando vivimos en el Espíritu, sabemos que en esa etapa Él trae a nuestra vida una nueva manera de pensar, una nueva mente, una nueva naturaleza y por ende una nueva identidad. Y esos son los resultados de vivir una vida en el Espíritu. Pero la verdad es que una cosa es vivir en el Espíritu y otra es caminar en el Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8 del 1 al 4. Romanos 8 del 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de ir a lo que Pablo está tratando de presentar en esta escritura, yo quiero llevarlos un poquito al Antiguo Testamento, porque es interesante, muy interesante ver que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones vemos la expresión caminar con Dios. Y Enoc caminaba con Dios. Y así sucesivamente. Y no se usaba el término y Noé caminaba en el Espíritu Santo. No, eso no se usaba, sino que se usaba caminaba con Dios, o también se usaba Jehová. Pero en Génesis 5:24 se nos dice que Enoc caminó con Dios, fue perfecto y fue liberado de la muerte. Se nos habla también de que Noé caminó con Dios. En Génesis 17:1 Dios le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. En Primera de Reyes 13:14 Dios le dice y le pide a Salomón, y esto sí que es interesante, le pide a Salomón que camine como su padre David delante de él. De todos estos también se destaca Enoc, de quien no conocemos ninguna parte pecaminosa, sino que la Biblia dice que fue perfecto. De Noé conocemos sus historias, ¿verdad que sí? También de Abraham conocemos sus historias también. Y también de David conocemos sus historias. Conocemos la vida que ellos vivían. Pero lo interesante de esto es que, conociendo las debilidades de estos hombres, la Biblia los utiliza como ejemplos de personas que lograron caminar con Dios.
Así que mi caminar con Dios, su caminar con Dios, no depende de mi debilidad o no depende de mi perfección natural o de yo vivir una vida bajo el estándar que el mundo pretende que yo viva, sino que Dios mira mi caminar con Él de otra manera. Estos hombres que le acabo de mencionar, ellos no vivieron bajo el periodo de la ley de Moisés. Aún en los tiempos de David, aunque la ley existía, lo que predominaba era el sacerdocio, era la conexión con el sacerdote y con el ministerio profético. Mas sin embargo, esto nos da a entender que nuestro caminar con Dios no depende de la ley, sino que depende de mi relación con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, es imposible para nosotros cumplir naturalmente con todas las reglas, porque si eso fuera de esa manera, que se determinara mi caminar con Dios por reglas, todos aquí, sin excepción de uno, fracasaríamos. Todos fracasaríamos, porque mi caminar con Dios no depende de dogmas, no depende de eso, sino que mi caminar con Dios depende, ¿de qué depende? De mi relación con Dios. La Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora yo le pregunto a usted, ¿puede usted caminar con Dios si no te pones de acuerdo con Él? Vuelvo y hago la pregunta, ¿puede usted caminar con Dios si no se pone de acuerdo con Él? No. La respuesta es no. La única manera de yo caminar con Dios es si yo estoy de acuerdo con Él. Y no se trata de que Dios camine a mi manera, sino que yo tengo que ajustarme a la manera de Dios. Yo tengo que hacerlo a la manera de Él. Por ejemplo, no es lo mismo que usted tenga un negocio que Dios te dio, a que tú te inventes un negocio y ahora queremos que Dios bendiga ese negocio. Y decimos que Dios está en el asunto, pero no está en el asunto. Hay gente que quiere ajustar a Dios a su forma, a su manera, y a decir que Dios camina con ellos, y no es así. Hay personas que en consejería vienen y te dicen, es que Dios me dijo. Entonces, ¿qué usted opina? Bueno, pues si Dios te dijo, yo no puedo decir nada, yo no puedo opinar nada, porque según esa persona, Dios le dijo algo que tenía que hacer. Y a veces no es que Dios ha dicho nada, es que simplemente queremos ajustar a Dios a nuestras situaciones. Y mire, iglesia, no puede ser así. Tú no puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo con Él. Pero estar de acuerdo con Dios no es que Él se pone de acuerdo contigo, es que usted y yo nos tenemos que alinear a Él, a los planes de Él. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él esperaba ayer es lo que sigue esperando hoy. Así que si yo quiero caminar con Dios, yo soy quien tiene que alinearse a Él. ¿Para qué? Para yo poder caminar junto a Él, para yo caminar de acuerdo a los planes de Él. Yo quiero que usted observe conmigo por unos momentos la vida de Abraham. Dice la Biblia en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire qué increíble, Abraham tenía 99 años en ese momento, así que este no era el comienzo de su relación con Dios. Llevaba más de 25 años de haber tomado aquel paso de fe de salir de casa de su padre y de su parentela. Llevaba 25 años, según él,
caminando por fe. Pero ahora Dios le dice: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Qué increíble esto, 25 años después. Así que tú y yo podemos estar en la iglesia, tú y yo podemos tener una relación con Dios y no estar caminando necesariamente como Dios quiere que usted y yo caminemos. Abraham llevaba 13 años pensando que el hijo que él tenía, Dios se lo dio. Y todos sabemos que no fue así. El silencio de Dios durante todos esos años no quería decir que Dios aprobaba algo. Dios no le dijo nada a Abraham por 13 años. Oiga, y eso es serio eso. 13 años de silencio. Y así andan muchas personas como Abraham, con Ismael, creyendo que Dios se lo dio. Y por más que uno le diga lo contrario, en su mente ellos siguen pensando que fue Dios. Pero sucede algo, cuando físicamente Abraham ya no podía engendrar, tiene ahora un encuentro, dice la Biblia, con el Shaddai, con el Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso le dice ahora a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Mire, esto es increíble, porque qué poderoso es saber que nuestra relación con Dios, no importa los años que usted y yo llevemos teniendo relación con Dios, siempre Él nos va a exigir más. Él quiere más de nosotros. Él quiere todo nuestro corazón. Amén. Él quiere que usted mejore su forma de caminar, su forma de pensar, su forma de hablar. Pero para esto necesitamos caminar con Él. La palabra perfecto aquí no se refiere a perfecto de acciones, sino que la palabra perfecto aquí es lo que se diría en inglés wholehearted, o sea, de todo corazón. Dios le estaba diciendo a Abraham: camina delante de mí con todo tu corazón. Por eso es que Dios amaba tanto a David, porque David amaba a Dios con todo su corazón. Y a pesar de todos los pecados que David pudo haber cometido, si algo sabía Dios era que David lo amaba de todo corazón. Amén. Y que David tenía, su corazón era conforme al corazón de Dios. Dios quiere todo tu corazón, iglesia. Amén. Él no quiere un poquito, Él lo quiere todo, que lo ames de todo corazón. Entonces, cuando estamos hablando de perfección, tampoco estamos hablando de no cometer errores, porque en ningún momento Dios no le pidió a Abraham que no cometiera más errores, sino que de ahí en adelante todo su corazón Él lo dirigiera a Dios. Eso era lo que le estaba diciendo. Podríamos pensar que ya Abraham tenía su corazón hacia Dios, pero no era así, porque se acostó con la sirvienta, cometió un error. Abraham cometió un error. No tenía todo su corazón dirigido hacia Él. Y cuando ya no podía hacer nada más, entonces ahora Dios le pide a Abraham que camine delante de él y que fuera perfecto. Pero la única manera en que Abraham podía hacer esto era conociendo a Dios como el Shaddai, como el Dios más que suficiente, el Dios todopoderoso, porque eso significa el más que suficiente. Y hay momentos en nuestra vida que hasta que no lo conozcamos a Él como el Dios todopoderoso, el más que suficiente, no vamos a poder cambiar. Por eso necesitamos amar a Dios,
caminar con Él y darle todo nuestro corazón. Y Abraham tenía que conocer al Dios Todopoderoso porque él no tenía las fuerzas para poder embarazar a Sara. No las tenía, tenía que depender totalmente de Dios para que esa promesa se cumpliera. Él tenía que caminar en perfección de corazón, todo su corazón dirigido hacia Dios. Para caminar con Dios tenemos que conocer que Él es el más que suficiente para nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Yo le pregunto, ¿Él es más que suficiente para su vida? Ojalá que sí. ¿Usted sabe que Él es todopoderoso? Qué bueno, porque en Dios y de Dios es que nosotros dependemos. Tú y yo no necesitamos nada más para tener satisfacción en la vida. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Dile al que está a tu lado, si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Así que quizás aquí habrá alguien que se siente sola, solo. Habrá alguien que está dependiendo en sus fuerzas y estás cansado, estás encerrada quizás o encerrado en tus propias circunstancias. Tú necesitas caminar delante de Dios y dirigir todo tu corazón a Él. Y para esto tú tienes que entender que Él es más que suficiente. Si usted se siente así, tiene que entender que Dios es más que suficiente para tu vida. Si tú conoces a Dios, todo te irá bien. Si tú caminas con Él, Él llenará todos tus vacíos cuando todo tu corazón está dirigido hacia Él. Si no es así, va a suceder algo. Nuestro corazón va ahora muy fácilmente a distraerse con otras cosas. Porque cuando nosotros no entregamos todo el corazón a Dios, nos comenzamos a distraer. Como por ejemplo cuando tú entregas tu corazón a tu casa, a algo palpable. Cuando tú entregas tu corazón a una persona, a las cosas, al negocio, el día que todo eso se vaya, también nos iremos con eso. También tu corazón se va. Por eso tu corazón completo lo tiene que tener Dios y todo lo demás es añadidura. Y cuando te falta algo o cuando te falta alguien, Dios sigue siendo más que suficiente, porque en Él confiamos y Él nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Ya vimos un poquito en el Antiguo Testamento, pero ahora quiero ir rápidamente al Nuevo Testamento, porque yo quiero que veamos en el Nuevo Testamento la expresión de caminar con Dios. Y me llama la atención porque si estos hombres de Dios, con todas sus debilidades y luchas, pudieron caminar con Dios, cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo en usted. Entonces sí podemos caminar con Dios. Mire lo que dice Juan 14:16. Dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, léalo usted mismo, y estará en vosotros. Amén. Entonces, cuando yo leo esto, yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros. Está aquí ahora mismo. Y es interesante porque Pablo, a través de todas sus cartas, siempre, quiero hacer un paréntesis aquí, Pablo siempre utilizaba cosas de la vida diaria
para él explicar las cosas espirituales. Por ejemplo, se calcula que Pablo, en sus viajes misioneros, él caminó 12,000 millas. Este hombre caminaba porque en aquel entonces, ¿verdad?, no habían carros, eso no habían aviones, había que caminar. Y no era un buen terreno, era un terreno con mucha piedra, era difícil el terreno. Entonces, en muchas ocasiones usted ve que Pablo dice: camina en el Espíritu, camina como yo camino, porque eso era lo que él estaba haciendo, caminando 12,000 millas. Y en base a eso, a esa experiencia, bajo ese contexto, es que él ahora comienza a decir: camina en el Espíritu, tú puedes caminar como yo camino. Entonces Pablo ahora utiliza su experiencia de vida para él poder transmitir. Él quiere transmitirle a la iglesia la obra que él entiende que Cristo quiere hacer en su iglesia. Pablo estaba claro de eso, y esto nos ayuda ahora a entender 5 de muchas exhortaciones que Pablo hace, y quiero ir rápido sobre ellas. La primera es: caminen en las obras de Cristo. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que caminásemos, anduviésemos en ellas. Entonces nos está diciendo: camina en las obras de Cristo. Número 2, él dice: camina sin proveer alimento a nuestra carne. Dice Romanos 13, verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos está diciendo: no camines en la carne. Si tú quieres caminar en el Espíritu, tienes que evitar todo aquello que está promoviendo la carne en tu vida. Si yo quiero caminar en el Espíritu, yo tengo que eliminar de mi vida todo aquello que saca lo peor de mí. Analice unos instantes qué está sacando lo peor de usted. Entonces, eso que usted está pensando es lo que hay que eliminar de su vida. Número 3 dice: camina por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5, verso 6: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces tú no caminas en esta vida por lo que ves. Tus decisiones no están basadas en lo que tú ves, deberían estar basadas en lo que Cristo ha prometido, en fe. Por eso debemos caminar en fe. Número 4, camina por amor y en amor. Efesios 5 dice: sé pues imitadores de mí como hijos amados. Y el verso 2 dice: andad, camina en amor, como también Cristo nos amó. Entonces mi caminar tiene que ser uno en amor. Hay que amar al que te odia, hay que amar al que te insulta, hay que caminar en amor y seguir amándonos. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. No respondas de la misma manera que alguien. Si alguien te ofendió, no le respondas igual. Camina en el Espíritu, porque caminar en el Espíritu es caminar en amor a pesar de cómo te traten. Y número 5, camina como es digno de tu vocación, de tu llamado. Efesios 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, que anden, que caminen como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con humildad,
con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos, dice la Biblia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, andar en el Espíritu es caminar con la dignidad de la vocación a la que Dios te ha llamado. Amén. Si tú eres creyente, tú te comportas como creyente, tú caminas como creyente, tú hablas como creyente. Así es. Solo pregunto. Caminar con Dios no es un acto pasivo. No es un acto así etéreo que nos vamos a un bosque ahí como a meditar. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es cuando yo decido caminar en el Espíritu. Yo decido someter la carne. Yo decido depender solo de Dios. Yo decido, usted decide no vivir en la carne. Usted decide depender solo de Dios. Yo decido que las emociones no me controlen. Yo decido caminar en el Espíritu. Y cuando yo veo esto, yo realizo que es una firme determinación que yo tomo como creyente de que yo no voy a estar alimentando mi carne. Amén. Usted no va a alimentar más su carne, ¿verdad? Usted toma hoy la decisión de que no va a alimentar su carne. Más allá de la manifestación de un momento especial con el Espíritu Santo, más que una experiencia, caminar en el Espíritu es de toda una vida, donde yo tomo control de mis pensamientos, yo tomo control de mis acciones. Es ese momento donde yo decido siempre inclinarme siempre hacia lo de Dios y no a la carne. De manera que por donde yo camine, todos tengan que decir, esa persona camina diferente. Esa persona pudo hacer aquello y no lo hizo. Esa persona pudo decir algo y se mantuvo callado. Eso es andar en el Espíritu. No necesitamos impresionar con palabrerías ni revelaciones. Lo que tenemos es que mostrarle al mundo que caminamos diferente. ¿Cómo yo le muestro eso al mundo? Siendo agradecida, siendo compasiva, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, estando ahí los unos con los otros, animándonos los unos a los otros. De eso se trata, caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es cuando activamente yo le doy el espacio al Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en mi vida, en mi diario vivir. Yo tengo que tomar la decisión de decirle a Él que trabaje en mi vida, para entonces yo poder caminar como es digno de mi vocación. Y cuando yo digo a como es digno de mi vocación, la misma Biblia también lo dice. Yo me estoy refiriendo a esto. Si usted es casado, camine como casado, no con mente de soltero. Yo conozco gente casada que caminan con mente de soltero. Los casados caminen como casados, ¿verdad que sí? Si usted es una persona que hace chistes, entonces tenga cuidado dónde los va a hacer y cuidado los chistes que usted está haciendo. Se lo estoy poniendo, ¿verdad? Todavía mucho más práctico. Si usted habla palabras deshonestas, tenga cuidado porque usted no está caminando en el Espíritu. No podemos estar hablando igual. Tú te tienes que controlar. Quizás sentiste el impulso, pero te controlaste. Estás caminando en el Espíritu. Como piensas, ¿cuál es tu pensamiento? Así eres tú. Como tú piensas, así, de esa manera que tú piensas, con todos esos pensamientos terribles que puedan estar ahí, pero tú los controlas. Eso es caminar
en el Espíritu, si tú caminas con respeto, si tú haces lo correcto, si tú caminas en el orden, eso es caminar en el Espíritu. Pero mire, le tengo que decir algo, esto es un acto de firmeza. Hay que ser firme y constante. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo la importancia de caminar en el Espíritu, entonces yo me estoy preparando para ahora yo venir a caminar como Cristo caminó, a caminar en las obras del Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en las obras del Espíritu? En el fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren sentir que pueden controlarse? Yo conozco muchos creyentes que tratan, pero dicen, yo no siento que me puedo controlar. Pero sí te puedes controlar. Si tú puedes tomar el dominio, tú puedes hacerlo, porque Él está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha dejado.